Entrevistas en Tarde pero no tanto. De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM 1050. En el interbloque estábamos hablando un poco sobre la política internacional y había algo que nos llamaba mucho la atención, que era sobre todo sobre los hechos de Venezuela, sobre los hechos en sí, claro está, y sobre la agenda, ¿no? Cómo dejaron de aparecer los hechos de Venezuela en la agenda, por lo menos en la agenda nacional. Eso llama la atención porque uno piensa, ¿se calmó todo? ¿Está pasando algo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces salen muchos interrogantes. Sí, ¿no? al día de hoy uno no sabe si es que efectivamente las conversaciones y los intentos de llevar paz por parte de UNASUR y algunos organismos internacionales rindieron sus frutos, o lo único que sucede es que el argentino tiene cuestiones más domésticas por las cuales preocuparse, que le tocan más cercanamente a su persona, y por eso ha perdido espacio Venezuela en la agenda nacional. Estamos en comunicación con Andrés Repetto, periodista y analista internacional. Andrés Repetto, Jorge Andrés los saluda, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tratame de vos, que me haces sentir muy viejo. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, Andrés, gracias por atendernos. No, por favor. Andrés, bueno, estábamos hablando hoy un poco fuera del aire, recién introduciendo el tema, sobre justamente Venezuela. ¿Cuál es la situación actual de Venezuela, teniendo en cuenta que por cuestiones de agenda aquí en Argentina se ha uno dejado de enterar de ciertos aspectos, ¿no? Teniendo en cuenta que las últimas noticias que hemos recibido fueron, obviamente, las muertes, la protesta y algunas suspensiones por parte de Maduro a ciertos funcionarios de gobierno. Pero de repente, chau, no hemos escuchado más nada. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Me la dejás picando, eso porque no leen andreasrespeto.tv. Muy bien. Es un portal de televisión, pero más adelante va a tener también notas. Mirá, lo que está pasando es una situación bien compleja. Creo que, como en parte dice la oposición, sí hay un cierre de files alrededor del gobierno de Maduro de quizás no apoyar mucho la demanda de la oposición. Creo que hubo un paso interesante de la UNASUR en estas últimas horas de escucharlo a Maduro, que fue cuando hizo el anuncio de los 3 generales de la Fuerza Aérea detenidos que intentaban llevar a las Fuerzas Armadas a un golpe de Estado. Estas son más o menos las declaraciones del presidente. Y por otro lado se reunieron con los opositores y los escucharon, y por lo menos lo que había leído yo es que los opositores estaban, digamos, contentos de que los escucharon. De ahí a que la UNASUR pueda hacer algo, veremos, porque la realidad, yo te cuento, salí hoy de casa, estuve en el canal y estoy volviendo, con lo cual no sé si ha pasado algo de último momento, pero la situación es compleja porque ni gobierno ni oposición creen unos en el otro. La pregunta es si hay un tercero ahí que intente mediar realmente, y cuánto esta situación de crispación sirve a uno y otro lado. Creo que el problema, si vos lees otras noticias de Venezuela, el problema es que está todo por explotar a nivel económico, desde el desabastecimiento, que ya no tienen insumos básicos de lo básico, la inflación, la super mega devaluación de entre el 70 y el 89% que hubo hace 2 días. 4 tipos de cambio. Bueno, por eso, a mí me da la impresión que al gobierno le conviene más hablar del golpe en cámara lenta, que yo por ahora no lo veo. Sí veo a una oposición, y a una oposición más radicalizada que ha decidido salir a marchar, y esa oposición más radicalizada que ha salido a marchar se le ha empezado a detener y a criminalizar la protesta. No creo que la salida de la crisis sea la salida. Machado, ahora la han destituido por haber aceptado un cargo temporal de la OEA. Yo no creo que una salida a la ucraniana sea la salida. Me parece que no podés estar hablando de paz y metés en cana mientras estás averiguando si realmente los alcaldes no pudieron evitar las protestas y la violencia. Es decir, realmente creo que hace mucho tiempo en Venezuela el gobierno tiene la suma del poder público, la justicia, por lo menos es mi punto de vista, no es imparcial, como no lo es el Tribunal Supremo Electoral. Obviamente los chavistas podrán decir otra cosa, y me parece que todo esto está generando un clima de mayor tensión.
porque estaban empezando a meter presos absolutamente todos los opositores, desde alcalde a diputados. Ahora le están diciendo a Maduro, no te hagas el loco, porque también te sacamos la inmunidad de la gobernación y te vamos a meter en cana, claro, porque vos generaste la violencia. Y me parece que, por supuesto, todos tienen responsabilidades para llegar a este punto, pero hay un Estado que es el que mayor responsabilidad, claro, tiene, y hace 15 años que hay un gobierno que está llevando adelante lo que está pasando en el país. No siempre la culpa lo tienen claro, los de afuera, ¿no? Y Andrés, no podríamos, digamos, jamás comparar, digamos, en cuanto a personalidades y a conducción, los gobiernos, digamos, que mantuvo Chávez, no, que por lo menos se puede ver un control más adecuado, o con el de Maduro, ¿no? Y justamente vos nombrabas esto de que la oposición venezolana le indilga a Maduro que él fue un poco el que provocó toda esta situación. Y yo realmente me pregunto, digo, ¿cuánto puede influir a veces los discursos de un presidente para bueno, enardecer una situación social, ¿no? Recordemos que Venezuela venía gobernando con bastantes decretos durante este último tiempo, y algunas declaraciones de Maduro que no fueron muy locuaz, y eso fue generando toda esta bola que hoy, digamos, no se puede frenar, ¿no? Mira, la realidad es que Maduro, yo te digo más, lo que yo me pregunto es cómo, no importa quién, va a seguir gobernando esta situación. Y no lo digo por la oposición y los piquetes y los cortes, que sin duda tampoco me parece que sea una salida, sino todo el estallido económico que está viniendo. Yo creo que están tapando eso con otras cosas, o están tratando de tapar. Pero en un determinado momento la gente va a decir, hermano, el bolsillo, ¿no? Lo que yo me pregunto es cuánto tiempo puede llegar a durar Maduro, y no porque la oposición vaya a sacarlo, porque no creo que tiene el poder, en lo más mínimo. Esto no es como cuando lo derrocaron a Chávez. Uh-huh. Creo que no tiene el poder, y creo que incluso podría abrirse una situación dentro del chavismo. Claro. ¿Él cuenta con el apoyo de todos, digamos, los militares? No. Ese es el tema, bueno, ¿no? Eso no lo sé, pero es un gobierno que tiene más de 300 militares en diferentes cargos, desde gobernaciones. Siempre se ha apoyado, ¿no?, en los militares a la hora de gobernar, no solamente como miembros efectivos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, sino en diferentes cargos públicos. La verdad que me puedo equivocar, esto no se asemeja en nada a lo que vimos en el golpe de Estado de un establishment y de parte de los militares a lo que pasó cuando lo derrocaron a Chávez. Hay una denuncia muy grave, como ha habido denuncias hace mucho tiempo en Venezuela y nunca se termina de comprobar nada. Digo, ¿quiénes son los francotiradores que están matando a la gente? Claro. Desde el chavismo dicen, desde la oposición de derecha y fascista, desde la oposición se está denunciando torturas, detenciones arbitrarias. Yo creo que la institucionalidad venezolana está casi en un punto de no retorno, y me parece que eso, más allá del negocio del petróleo, América Latina tendría que empezar a mirar con un poco más la objetividad no existe, ¿no?, pero con un poco más de atención. Me parece interesante lo de la UNASUR, pero creo que estamos en una situación de debilidad muy, muy grande en el tema de la institucionalidad, ¿no?, en ese país. Repito, Ignacio Ferrari, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Hay un frente dividido realmente a nivel del chavismo? ¿Se pueden ya empezar a ver grietas que permitan considerar la posibilidad de que el chavismo como movimiento social o político entregue a Maduro como ofrenda de paz en función de reorganizar el país, apaciguando un poco las cuestiones con la oposición? Mira, es una buena pregunta la que haces, la verdad que no lo sé. Yo creo que no me imagino eso. Yo lo que me imagino es alguien en algún momento, o sea, la pregunta es cuánto podés seguir gobernando con esa casi hiperinflación o desinflación. Le quedan 5 años, digamos, a Maduro. Es un trecho largo. Y aparte, y encima para el referendo revocatorio es en el 2016. Por eso vos tenés dos oposiciones, la de estos tipos que dicen, no, la salida, y digo, la verdad que la calle genera lo que hemos visto, y un Capriles, donde hay una oposición dividida también, donde dice, no, muchachos, y cada vez que los otros de la oposición hablan de la calle, el tipo dice, no, porque la inflación, o sea, que está tratando de meter el mensaje que sabe que llega a todas las clases sociales, y que sabe que es el problema más real que están sufriendo hoy los venezolanos, que es el desabastecimiento y la inflación y el descontrol económico.
dentro del chavismo la pregunta que yo me hago es cuánto puede llegar, cuánto los propios chavistas, digo, la gente va a bancar a este presidente, y si en algún momento alguien del propio chavismo le pedirá que da un paso al costado. Digo, sí, falta un montón, pero la situación realmente, vos hablás con empresarios o ves lo que está, y es bastante compleja, ¿no? Y creo que lo complejo no pasa por las manifestaciones y por la débil institucionalidad, porque no podés estar metiendo en cana absolutamente a todos los opositores. Obviamente si hacen algo sí, me parece que se los está acusando de no frenar la violencia, y la pregunta que yo me hago es cuánta responsabilidad puede tener un alcalde. No sé, la verdad que veo esa situación bastante comprometida, y me parece que la UNASUR debería hacer algo más que escuchar a uno y otro lado. Claro. Y te vuelvo con lo mismo, no hay una unidad dentro del chavismo, eso hace mucho que se habla de Diosdado Cabello, el número 2, con Maduro, y bueno, se mostrarán unidos, pero bueno, es política, ¿no? Claro. Andrés, lo último que te consulto, y para agradecerte tu tiempo, es que, bueno, hace unas horas trascendió que Estados Unidos quiere tener reuniones con todos los candidatos argentinos. De hecho ya se reunió con Massa, pero básicamente te pregunto, ¿qué significa esta intervención o este interés tan bueno, que parecía perdido por algunos años en los últimos años por Estados Unidos por tener relación con los próximos candidatos? Mira, la verdad, me lo contaba tu productora antes de salir al aire, Paula. Yo creo que de algunas nos habremos enterado, de otras no. ¿Pero se sigue yendo a buscar el beneplácito a Estados Unidos? Vos lo decís por Massa, no lo sé, yo creo que son contactos, ¿no? Y hay gente que estará preparándose para lo que pase de acá a 2 años. Falta un montón también, ¿no? Falta un montón. La pregunta es cómo llegamos primero. Pero bueno, calculo que hay gente que estará haciendo todos los contactos. Como ves a Estados Unidos, habrá que ver a Rusia, habrá que ver... Bueno, obviamente es el país poderoso de la región, conjuntamente con Brasil, ¿no? No sé si tiene que ver con ir a buscar la bendición de... No, la verdad que no lo sé. Perfecto. Andrés, quiero agradecerte por tu tiempo. Para más información, como vos dijiste, andresrepeto.tv. Ahí está, y para hablar directamente, que es lo que nos permiten las redes sociales también, el Twitter, @AndrésRepeto. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias por la comunicación y por ser tan explicativo aquí con la gente tarde, pero no tanto. Gracias a ustedes por el interés en la llamada. No, por favor. Chau, chau. Chau, chau. Hablamos con Andrés Repeto, periodista, analista internacional. Pasó aquí en Tarde, pero no tanto. Estás escuchando Tarde, pero no tanto. AM 1050.